¿Solo quieres mi cuerpo como los demás?, le preguntó la chica apachá al ranchero. El sol empezaba a descender sobre el rancho, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Las sombras largas de los árboles se extendían sobre la tierra seca y polvorienta, mientras los caballos pastaban lentamente en el campo cercano. Nayeli, una joven apache de cabello negro y ojos oscuros llenos de curiosidad, caminaba con cuidado entre los surcos de maíz que su familia había plantado temporalmente. Su familia había viajado desde la reserva, trayendo consigo cestas llenas de artesanías, cuentas de colores y pequeñas figuras talladas. Nayeli estaba acostumbrada a la vida tranquila y sencilla de su gente, pero el pueblo cercano le ofrecía un mundo completamente diferente, lleno de sonidos nuevos, olores extraños y personas que hablaban con un ritmo acelerado, que al principio le costaba seguir, mientras Nayeli caminaba con su cesta sobre el brazo. Algunos la miraban con curiosidad, otros simplemente la ignoraban. Ella había aprendido a no juzgar a las personas por su primera impresión, pero no podía evitar sentir cierta desconfianza. Había escuchado historias de jóvenes como ella, mujeres que viajaban al pueblo por primera vez y eran tratadas de forma injusta. Por eso mantenía la cabeza erguida, los ojos atentos y los pasos firmes. Su familia confiaba en ella para ayudar con las ventas y asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Nayeli sentía la responsabilidad de proteger tanto a su familia como a sí misma, y eso la hacía sentir fuerte, aunque a veces también un poco sola. En una esquina del pueblo, cerca de un establo viejo, un hombre trabajaba con los caballos. Tomás, un ranchero de mediana edad, tenía las manos ásperas por el trabajo duro, y su rostro mostraba las líneas de los años de sol y viento. A diferencia de otros hombres del pueblo, Tomás no se preocupaba por el juicio de los demás. Era un hombre paciente, que conocía el valor del esfuerzo y del respeto hacia todos, sin importar de dónde vinieran. Su vida había sido simple, pero llena de rutina. Cuidar de su ganado, reparar cercas, cultivar su pequeño huerto y de vez en cuando ayudar a vecinos con tareas difíciles. Era conocido por ser confiable, pero también reservado. No hablaba mucho con quienes no conocía. Ese día, mientras Tomás revisaba la herradura de un caballo, notó a Nayeli acercarse lentamente con su cesta. No era común ver jóvenes apaches en el pueblo, y menos aún con tanta seguridad en su forma de caminar. Tomás sintió curiosidad, pero no por razones superficiales. Había algo en la manera en que Nayeli observaba su entorno, en su postura firme y mirada alerta, que le decía que no era una joven cualquiera. Él no podía adivinar su historia ni sus pensamientos, pero había algo en ella que lo intrigaba. Nayeli se detuvo cerca del establo observando. Había aprendido de su abuela sobre los caballos y sabía que era importante mostrar respeto y paciencia alrededor de ellos. Así que permaneció quieta, dejando que Tomás terminara su tarea antes de acercarse. Cuando finalmente lo hizo, su voz suave pero clara rompió el silencio. Buenos días, dijo Nayeli. Disculpe, ¿puedo ayudar de alguna manera? Tomás levantó la vista y la miró por un instante. Su sorpresa no era por la pregunta, sino por la forma en que ella hablaba. No todas las personas en el pueblo se acercaban con esa actitud. Buenos días, respondió él. No necesito ayuda ahora, pero agradezco tu ofrecimiento. ¿Estás vendiendo algo en la plaza? Nayeli asintió, mostrando la cesta con las artesanías. Sí, mi familia y yo estamos aquí por unos días. Traemos figuras talladas, cuentas y algunas medicinas tradicionales, explicó, con una mezcla de orgullo y timidez. Tomás observó las pequeñas figuras, cada una cuidadosamente hecha y pintada a mano. Él no era experto en artesanías, pero podía ver el esfuerzo y la dedicación detrás de cada pieza. Algo en esa atención al detalle le recordó a su propia vida en el rancho. Todo requería tiempo, paciencia y cuidado. Son muy bonitas, dijo Tomás con sinceridad. Se nota que has puesto mucho esfuerzo en ellas. Nayeli sonrió levemente, agradecida por el comentario. No estaba acostumbrada a que un extraño valorara su trabajo sin expectativa. Esa simple apreciación generó una sensación cálida dentro de ella, algo que no había experimentado con frecuencia en el pueblo. A partir de ese momento, Tomás y Nayeli comenzaron a conversar sobre temas sencillos: el clima, los animales, las plantas y las rutinas diarias. Descubrieron que compartían algo en común. Ambos apreciaban la naturaleza y el valor del trabajo honesto. Nayeli escuchaba atentamente a Tomás hablar sobre su rancho, mientras él se sorprendía de la sabiduría que ella tenía sobre las hierbas y remedios tradicionales de su pueblo. Cada conversación era un pequeño descubrimiento, un paso más hacia el entendimiento mutuo.
Con el paso de las horas, Nayeli fue aprendiendo más sobre la vida en el rancho. Tomás le mostró cómo identificar si un caballo estaba saludable, cómo reparar una cerca y cómo plantar ciertas semillas de manera correcta. Nayeli prestaba atención asimilando cada detalle. Ella no solo estaba interesada en aprender por curiosidad, sino también porque admiraba la dedicación de Tomás y la forma en que trataba a los animales con cuidado. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse completamente, Nayeli y Tomás se sentaron juntos en la sombra de un gran roble. Compartieron un poco de agua y pan que Nayeli había traído, mientras hablaban de sus vidas. Ella contó historias de su familia, de la reserva y de las tradiciones que habían mantenido durante generaciones. Tomás, por su parte, habló de su infancia en el rancho, de cómo había aprendido a trabajar con los animales y de los desafíos que enfrentaba para mantener la tierra y el ganado. Aunque su conversación era sencilla, había un entendimiento implícito entre ellos. Ambos valoraban la honestidad, el respeto y la dedicación. Nayeli sintió que podía confiar en él, algo que no sucedía con frecuencia en el pueblo. Tomás, por otro lado, sintió una curiosidad creciente por Nayeli, no por motivos superficiales, sino por la forma en que veía el mundo. Antes de despedirse, Nayeli miró a Tomás con una mezcla de respeto y cautela. Aunque se sentía cómoda con él, aún había una voz interna que le recordaba que no todos los hombres eran confiables. No quería ser juzgada ni tratada de manera superficial, y necesitaba estar segura de que Tomás la veía por quien era, no solo por su apariencia. Tomás notó la seriedad en sus ojos y supo, sin palabras, que debía acercarse con cuidado y sinceridad, si quería ganarse su confianza. Con una sonrisa amable, Nayeli se levantó y dijo: «Gracias por enseñarme hoy. Espero poder aprender más mañana». Tomás asintió, con una sonrisa tranquila. «Será un placer. Mañana te mostraré cómo preparar el terreno para nuevas semillas». Mientras Nayeli caminaba de regreso con su familia hacia la plaza, no pudo evitar mirar atrás y ver a Tomás trabajando bajo la luz tenue del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía encontrar a alguien que la comprendiera, aunque ambos vinieran de mundos diferentes. Esa primera tarde quedó grabada en la memoria de Nayeli y Tomás como un inicio silencioso pero significativo. No había promesas grandiosas ni gestos dramáticos, solo una conexión basada en el respeto y la curiosidad mutua. Sin embargo, cada uno sentía que ese encuentro era el comienzo de algo importante, algo que podía cambiar su manera de ver el mundo y a sí mismos. La noche cayó sobre el rancho, cubriendo todo con un manto de calma y estrellas. Nayeli y su familia descansaron, mientras Tomás revisaba los establos y preparaba todo para el día siguiente. Ambos pensaban en el encuentro, aunque separados por distancia y silencio. La semilla de una relación basada en respeto y entendimiento había sido plantada, y aunque aún no sabían cómo crecería, ambos sentían que valía la pena cuidarla. Así terminó el primer día de un vínculo inesperado entre la joven apache y el ranchero. Un vínculo que prometía desafíos, aprendizaje y momentos que marcarían sus vidas para siempre. La historia apenas comenzaba, y ya había demostrado que incluso en mundos diferentes, las personas podían encontrar formas de entenderse y conectarse de manera sincera. Al día siguiente, el sol se levantó con fuerza sobre el rancho, iluminando cada rincón con su luz cálida. Nayeli se despertó temprano, como siempre, con los primeros rayos entrando por la ventana de la cabaña donde su familia se alojaba temporalmente. El aire estaba fresco, y los sonidos del amanecer la acompañaban. El canto de los pájaros, el ruido de los caballos al moverse y el murmullo suave del viento. Ella respiró hondo, sintiendo cómo el día prometía ser largo, lleno de trabajo, aprendizaje y quizá nuevas sorpresas. Después de desayunar con su familia, Nayeli se preparó para dirigirse al rancho de Tomás. Su cesta no traía ahora solo artesanías, sino también un cuaderno y lápices, listos para tomar notas de todo lo que él le enseñara. La joven se sentía emocionada y un poco nerviosa. No solo era curiosidad por aprender, sino también por la sensación de confianza que había surgido entre ellos el día anterior. Caminando por el sendero polvoriento que llevaba al rancho, se preguntaba qué nuevas cosas podría descubrir. Al llegar, Tomás ya estaba ocupado revisando a los caballos como de costumbre. Sus movimientos eran firmes y seguros, y aunque estaba concentrado en su trabajo, levantó la vista y sonrió al verla. «Buenos días, Nayeli», dijo con voz tranquila. «Hoy aprenderás algo diferente. Cómo preparar la tierra para nuevas plantas y cuidar de los animales jóvenes». Nayeli asintió con entusiasmo. Le gustaba que Tomás planeara las lecciones y las tareas, porque sentía que cada día aprendía algo útil, no solo para observar, sino para poner en práctica.
Se acercó con cuidado a uno de los potrillos, un caballo joven y juguetón que parecía lleno de energía y curiosidad. Tomás le mostró cómo acercarse sin asustarlo, cómo hablarle en un tono calmado y cómo colocar la mano sobre su lomo, para que sintiera seguridad. «Observa», dijo Tomás, «los animales sienten si tienes miedo o dudas. Si estás tranquila, ellos lo notan y confían en ti». Nayeli imitó sus movimientos, y al principio el potrillo se movía inquieto. Pero poco a poco, gracias a su paciencia y cuidado, el animal se calmó y permitió que ella lo tocara. Nayeli sintió una pequeña victoria en su interior. Sabía que aquel gesto de confianza no era algo que se diera fácilmente. Mientras trabajaban, Tomás le contaba historias de los caballos que había criado desde pequeños, de los desafíos que enfrentaba cada año, y de la importancia de entenderlos más allá de solo alimentarlos, o cuidarlos físicamente. Nayeli escuchaba con atención, asimilando cada palabra, y a veces le hacía preguntas. ¿Por qué algunos caballos se asustan con facilidad? Depende de sus experiencias, respondió Tomás. Algunos han tenido miedo por cosas que otros animales nunca vivieron. Por eso es importante ser paciente y constante. La conversación se volvió más personal sin que ninguno de los dos lo planeara. Nayeli empezó a contarle sobre cómo cuidaban los animales en su reserva, y cómo cada miembro de su familia tenía un rol importante. Tomás escuchaba con interés genuino, admirando la dedicación y responsabilidad de la joven. No era común encontrar personas tan jóvenes que comprendieran la importancia del trabajo y la disciplina, y mucho menos con tanta claridad y tranquilidad. Después de un tiempo, Tomás la llevó al pequeño huerto que tenía cerca de la casa. Allí le mostró cómo preparar la tierra, plantar semillas y regarlas correctamente. Nayeli se arrodilló junto a él y comenzó a seguir sus indicaciones, mezclando la tierra, quitando piedras y asegurándose de que cada semilla estuviera cubierta de manera adecuada. Mientras trabajaban, Tomás le enseñaba sobre los ciclos de las plantas, cómo la lluvia y el sol influían en su crecimiento. «Es como la vida», dijo Tomás en un momento. «Si descuidas algo, puede no crecer como esperas. Pero si pones atención, paciencia y cuidado, las cosas florecen». Nayeli sonrió ante la comparación. Era sencillo y profundo al mismo tiempo. Pensó en su propia vida y en la importancia de aprender y comprender antes de actuar. El comentario hizo que se sintiera más conectada con él, no solo como maestro, sino como alguien con quien podía compartir pensamientos y reflexiones. Mientras regaban las plantas, un grupo de niños del pueblo pasó cerca del rancho, jugando y corriendo. Nayeli los observó por un momento, recordando cómo algunas personas podían ser curiosas o incluso molestas. Sin embargo, Tomás la tranquilizó con una sonrisa. No todos son malos. Solo algunos necesitan aprender. Esa simple frase hizo que Nayeli se sintiera más segura. Comenzaba a confiar no solo en Tomás, sino también en que podía aprender a manejar situaciones difíciles con paciencia y calma. Más tarde, cuando el sol estaba alto y el calor comenzaba a sentirse intenso, Tomás le mostró cómo cuidar de los animales jóvenes en el corral. Nayeli aprendió a limpiar los establos, a darles de comer y a observar signos de salud en los caballos y el ganado. Cada tarea que realizaba reforzaba su confianza, y Tomás la guiaba sin imponer, solo mostrando y explicando. «Gracias por enseñarme así», dijo Nayeli mientras acariciaba un potro. Nunca había aprendido tanto en un solo día. «Es un placer», respondió Tomás. «Apenas había aprendido que... Y tú aprendes rápido. Eso también hace que sea más fácil enseñarte». La sinceridad en sus palabras hizo que Nayeli sintiera que podía confiar en él, no solo como maestro, sino como alguien que respetaba su esfuerzo y valoraba su aprendizaje. Cada lección no era solo práctica, también era una manera de fortalecer la relación que estaban haciendo entre ellos. Cuando el día comenzó a terminar, Tomás propuso una actividad diferente. Le enseñó a Nayeli cómo preparar remedios simples usando plantas del huerto y algunas hierbas cercanas. Ella escuchaba atentamente tomando notas en su cuaderno, mientras Tomás explicaba la importancia de cada ingrediente y su uso tradicional. Nayeli se sentía fascinada. Muchas de esas plantas le eran conocidas, pero el enfoque práctico y detallado de Tomás le ofrecía una nueva perspectiva. Al final de la tarde se sentaron juntos bajo un árbol grande, compartiendo un momento de descanso. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un patrón de sombras sobre sus rostros. Nayeli miró a Tomás y por primera vez habló de algo más personal. «Me gusta aprender contigo», dijo con suavidad.
Siento que no solo me enseñas cosas, sino también cómo mirar las cosas de manera diferente. Tomás la miró con atención, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Sonrió, pero no de manera superficial. Era una sonrisa que reflejaba respeto y admiración. «Y yo disfruto enseñándote», respondió. «No es solo que aprendas rápido, sino que también escuchas y comprendes. Eso hace la diferencia». Nayeli sintió un calor especial en su pecho. Una sensación de tranquilidad y seguridad que pocas veces. No se trataba de atracción superficial, sino de una conexión basada en el respeto mutuo y la confianza. Cada pequeño gesto, cada palabra, cada momento compartido, reforzaba el vínculo que estaba creciendo entre ellos. Al regresar al lugar donde su familia estaba acomodada, Nayeli llevaba consigo no solo el conocimiento aprendido, sino también la sensación de que había encontrado a alguien en quien podía confiar. Tomás, por su parte, también reflexionaba sobre la joven apache, sorprendido por su madurez, curiosidad y respeto por la vida. Sabía que aquel vínculo era especial y que debía cuidarlo con paciencia y sinceridad. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Nayeli escribió en su cuaderno lo aprendido y reflexionó sobre el día. Sintió una mezcla de orgullo, curiosidad y esperanza. Sabía que cada día que pasara en el rancho sería una oportunidad de aprendizaje, y también una oportunidad para fortalecer un vínculo que empezaba a ser significativo en su vida. El día había comenzado con la simple intención de aprender sobre caballos, tierra y plantas, pero terminó siendo un día de descubrimiento sobre la confianza, el respeto y la importancia de compartir momentos con alguien que realmente escucha y valora. Nayeli comprendió que, aunque provenían de mundos distintos, podía haber un terreno común donde ambos crecieran juntos, aprendiendo el uno del otro. Así terminó el segundo día con la sensación de que algo más grande estaba comenzando. No era un vínculo instantáneo ni basado en impresiones superficiales, sino una relación que prometía paciencia, aprendizaje y respeto mutuo. Nayeli y Tomás habían dado un paso importante, habían empezado a conocerse de verdad, y eso sentaba las bases para todo lo que vendría. El sol estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a sentirse sobre el rancho. Nayeli se levantó temprano como de costumbre. Había algo en su interior que la inquietaba. Aunque disfrutaba pasar tiempo con Tomás y aprender de él, una voz interna le recordaba que debía estar atenta a los sentimientos de los demás. Había escuchado historias de mujeres jóvenes que eran tratadas de manera injusta por hombres que no valoraban su carácter ni su esfuerzo. Nayeli sabía que no quería ser otra de esas historias. Al llegar al rancho encontró a Tomás ocupado en el corral revisando a los caballos. Él la saludó con su sonrisa tranquila, sin notar la tensión que ella llevaba consigo. «Buenos días, Nayeli», dijo. «Hoy aprenderás a preparar el heno y a revisar la salud de los animales. Será un día largo, pero valdrá la pena». Nayeli asintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras seguía a Tomás entre los corrales, no podía evitar observar cómo otros hombres del pueblo miraban hacia el rancho con curiosidad. Algunos de ellos habían lanzado miradas rápidas hacia ella en los últimos días, y ella sabía lo que eso significaba. Esa sensación de ser observada con interés superficial la hacía sentir incómoda y desconfiada. Mientras colocaban el heno en los comederos, Nayeli decidió que era momento de hablar con Tomás sobre lo que sentía. Sabía que él parecía diferente, que no mostraba interés superficial, pero necesitaba confirmar si podía confiar plenamente en él. Tomás notó que ella estaba callada y concentrada, pero también tensa. «Nayeli», dijo él, «¿estás bien? Pareces pensativa». Ella lo miró a los ojos con determinación y un poco de miedo al mismo tiempo. Tomás dejó a un lado el rastrillo y se inclinó ligeramente hacia ella, mostrando que estaba dispuesto a escuchar. «Tomás», empezó Nayeli con voz firme pero suave, «necesito preguntarte algo». Él asintió, animándola a continuar. «¿Solo quieres mi compañía como los demás, o realmente te importa quién soy?», dijo Nayeli, sus palabras cargadas de emoción. «He aprendido mucho contigo, y me gusta pasar tiempo aquí, pero quiero saber si me ves por quién soy, no solo por cómo me veo o por mi curiosidad por aprender». Tomás quedó en silencio por un momento. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no por su sinceridad, sino porque era directa y profunda. Nunca antes nadie le había hablado así, confrontándolo con tanta franqueza y respeto al mismo tiempo. Respiró hondo antes de responder, queriendo elegir sus palabras cuidadosamente. Nayeli dijo finalmente, «Te respeto y valoro lo que eres. No me interesa solo por cómo luces ni por lo que aprendes de mí. He visto tu esfuerzo, tu paciencia y tu curiosidad. Eso es lo que realmente importa».
Nayeli sintió un alivio parcial, pero también sabía que confiar no era algo que sucediera. Necesitaba ver consistencia, acciones que demostraran que las palabras de Tomás eran sinceras. Quiero creer en eso, dijo Nayeli. He visto muchas personas interesadas solo en lo superficial. Tomás asintió, entendiendo perfectamente. Lo sé, respondió, y entiendo por qué te sientes así. Solo puedo prometerte que trataré de mostrarte con hechos lo que siento y no solo con palabras. La conversación, aunque tensa, ambos se sentían vulnerables, pero esa vulnerabilidad era necesaria para fortalecer la confianza. A partir de ese momento, Nayeli decidió observar no solo lo que Tomás decía, sino cómo actuaba en cada situación. Después de hablar, continuaron con las tareas del rancho. Nayeli notó que Tomás estaba más atento, más cuidadoso en sus explicaciones, asegurándose de que ella entendiera todo sin prisa. Ella, a su vez, estaba más concentrada, prestando atención no solo a lo que aprendía, sino también a las pequeñas señales que le mostraban la sinceridad de Tomás. Cada gesto, cada mirada y cada palabra se volvieron importantes en su evaluación de confianza. Durante la mañana, Nayeli enseñó a Tomás algunas técnicas que había aprendido de su abuela sobre cómo cuidar las plantas y preparar pequeños remedios naturales. Él escuchaba con atención, sorprendiéndose de la claridad y conocimiento de Nayeli. Era evidente que ella no solo aprendía rápido, sino que también entendía profundamente lo que enseñaba. Tomás sentía admiración y respeto, y Nayeli notaba esa sinceridad en su actitud. En un momento, mientras colocaban el heno en los comederos, Nayeli decidió ser aún más clara sobre sus límites. Tomás, dijo, quiero pasar tiempo contigo y aprender, pero también necesito que respetes mi espacio y mis decisiones. No quiero sentir que debo agradar a alguien solo para recibir atención. Tomás asintió sin dudarlo. Lo entiendo, dijo con firmeza. Y te prometo que siempre respetaré tu espacio y tus decisiones. Aprendo de ti tanto como tú aprendes de mí. Ese simple acuerdo fortaleció la confianza de Nayeli. Aunque seguía cautelosa, sentía que podía compartir más con él, porque ahora había un entendimiento mutuo sobre respeto y límites. El día continuó con nuevas lecciones. Tomás le enseñó a Nayeli a revisar la salud de los animales, cómo notar signos de enfermedad, cómo asegurarse de que los potrillos recibieran suficiente alimento y cómo mantener el corral limpio y seguro. Nayeli aprendía rápidamente aplicando sus conocimientos previos y combinándolos con las instrucciones de Tomás. A medida que trabajaban, la atención de la mañana se transformaba en una colaboración armoniosa. Más tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol, Nayeli reflexionó sobre lo que había sentido al principio del día. La desconfianza inicial no había desaparecido por completo, pero había sido reemplazada por una curiosidad más profunda. Quería conocer a Tomás de verdad, entenderlo y ver si podía confiar en él completamente. Tomás, por su parte, también reflexionaba sobre la conversación. La sinceridad de Nayeli lo había hecho sentir responsable de ser coherente y demostrar con acciones lo que decía. Mientras el sol comenzaba a descender, Tomás le mostró un pequeño riachuelo cercano donde podían lavar algunas herramientas y refrescarse los pies. Nayeli observó cómo Tomás interactuaba con el agua y los peces pequeños que nadaban cerca de la orilla. Todo parecía simple, pero había un cuidado en sus movimientos, una atención que reflejaba su carácter. Ella comprendió que aunque los dos provenían de mundos diferentes, podían encontrar un punto de encuentro basado en la honestidad, el respeto y la dedicación. Al regresar al rancho, Nayeli y Tomás continuaron conversando sobre sus vidas y tradiciones. Nayeli compartió historias de su abuela y la importancia de las plantas y remedios tradicionales en su cultura. Tomás escuchaba con atención, reconociendo la riqueza de conocimiento que Nayeli llevaba consigo. Ella, a su vez, apreciaba la paciencia de Tomás para enseñar y explicar cosas que a otros podrían parecerles simples o insignificantes. La tarde terminó con una caminata por el rancho, donde Nayeli observaba el paisaje y reflexionaba sobre lo aprendido. Comprendió que la confianza no se construye solo con palabras, sino también con acciones, paciencia y respeto mutuo. Tomás, caminando junto a ella, sentía lo mismo, que cada momento compartido, cada enseñanza y cada conversación eran pasos importantes para construir una relación basada en comprensión y honestidad. Esa noche, Nayeli se sentó en la cabaña con su cuaderno y escribió sobre lo ocurrido durante el día. Registró las lecciones aprendidas, pero también sus sentimientos y reflexiones. Sabía que la confrontación había sido necesaria para proteger su integridad y establecer límites claros. Sin esa conversación no habría podido avanzar con tranquilidad y confianza.
Tomás, por su parte, revisó el corral y preparó todo para él. Recordaba las palabras de Nayeli y se comprometía a demostrar con hechos lo que había prometido. Sabía que ganar la confianza de alguien como Nayeli no era sencillo, pero también comprendía que valía la pena. El día había sido agotador, pero también significativo. Nayeli y Tomás habían enfrentado una prueba silenciosa: hablar con sinceridad sobre sentimientos, dudas y límites. La confrontación no fue un momento de conflicto destructivo, sino una oportunidad para fortalecer la relación y entenderse mejor. Ambos comprendieron que la confianza se construye poco a poco, con paciencia, acciones coherentes y respeto mutuo. Mientras el cielo se llenaba de estrellas y la calma de la noche cubría el rancho, ambos reflexionaban sobre lo vivido. Nayeli sintió que podía seguir aprendiendo y creciendo, no solo con las lecciones prácticas, sino también con la conexión que estaba empezando a formarse con Tomás. Él a su vez comprendió que cada acción, cada palabra y cada gesto contaba, y que la honestidad era el cimiento de cualquier vínculo verdadero. El tercer día en el rancho había dejado una enseñanza clara para ambos. La sinceridad y el respeto no solo fortalecen la confianza, sino que también permiten que las relaciones crezcan de manera saludable. Nayeli y Tomás habían dado un paso importante. Enfrentaron dudas, hablaron con franqueza y descubrieron que podían comprenderse mejor, pese a las diferencias de sus mundos y experiencias. La mañana siguiente amaneció tranquila en el rancho. El cielo estaba despejado y el aire fresco invitaba a caminar entre los campos y corrales. Nayeli despertó temprano, como siempre, con una mezcla de emoción y reflexión en su corazón. La conversación del día anterior con Tomás seguía rondando en su mente. Aunque se había sentido aliviada por la sinceridad de sus palabras, también había una sensación de responsabilidad. Debía estar segura de que podía confiar plenamente en él, y al mismo tiempo debía aprender a escuchar su corazón y sus acciones. Después de desayunar con su familia, Nayeli caminó hacia el rancho llevando consigo su cuaderno y lápices. Estaba decidida a anotar no solo lo que aprendería, sino también sus pensamientos y emociones. Cuando llegó, Tomás estaba revisando los caballos jóvenes, asegurándose de que todos estuvieran bien. Al verla, levantó la mano en señal de... «Buenos días, Nayeli», dijo con tranquilidad. «Hoy continuaremos con el cuidado de los animales y luego revisaremos algunas plantas del... Pero antes quiero hablar un poco contigo si estás de acuerdo». Nayeli asintió, sintiendo un leve cosquilleo de nerviosismo. Sabía que estas conversaciones eran importantes porque ambos necesitaban claridad sobre sus sentimientos y expectativas. «Claro, me parece bien». Tomás se apoyó ligeramente en la cerca del corral, observando a los caballos mientras hablaba con calma. «Ayer, cuando me preguntaste si solo quería tu compañía como los demás, me hizo pensar mucho», dijo. «No es fácil para mí expresar lo que siento, y quiero que sepas que me importa tu confianza y tu bienestar. No quiero que sientas presión ni temor». «Es del peresquilo». Nayeli escuchó atentamente, apreciando la honestidad en sus palabras. Respiró hondo antes de responder. «Aprecio que me digas eso. No es fácil para mí confiar, pero quiero intentarlo. Necesito ver que las acciones coinciden con las palabras, y sé que eso llevará tiempo». Tomás asintió, entendiendo la importancia. No se trataba solo de palabras bonitas, sino de consistencia y respeto diario. Después de esa conversación comenzaron sus tareas cotidianas. Primero revisaron a los caballos jóvenes, asegurándose de que estuvieran saludables. Tomás le enseñó a Nayeli cómo notar cambios en su comportamiento, cómo verificar sus patas y cómo observar sus ojos y orejas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Nayeli practicaba cuidadosamente, siguiendo cada instrucción y anotando en su cuaderno lo aprendido. Cada movimiento era una oportunidad para concentrarse y demostrar que podía ser responsable y confiable. Mientras trabajaba, Nayeli se permitió observar más detenidamente a Tomás. Notó cómo su manera de moverse reflejaba paciencia y respeto por todo lo que lo rodeaba, no solo por los animales, sino también por las plantas y la tierra. Ella comenzó a comprender que la forma en que alguien cuida de su entorno puede decir mucho sobre su carácter. Tomás no necesitaba decirlo con palabras. Después de revisar a los animales, Tomás la llevó al huerto para continuar con la lección sobre plantas y hierbas. Nayeli recordaba lo que había aprendido el día anterior, pero esta vez se sentía más confiada y segura. Prepararon la tierra juntos, plantando nuevas semillas y regando cuidadosamente cada surco. Tomás le enseñó cómo identificar cuándo una planta necesitaba más agua o sol, y cómo protegerlas de plagas sin dañarlas. Nayeli se dio cuenta de que cuidar de las plantas requería atención, paciencia y observación constante, cualidades que también eran necesarias en la relación entre ella y Tomás.
Mientras trabajaban, Tomás habló sobre su vida en el rancho, pero esta vez de manera más profunda. Contó cómo había aprendido de su padre a respetar la tierra, los animales y a las personas, y cómo esas lecciones lo habían hecho valorar la honestidad y la paciencia. Nayeli escuchaba, comprendiendo que cada historia que él contaba era una forma de mostrar su carácter y cómo podía ser confiable. Ella comenzó a sentirse más cercana a él, no solo por las enseñanzas prácticas, sino por la forma en que compartía su vida con sinceridad. En un momento, mientras descansaban bajo un árbol después de horas de trabajo, Nayeli reflexionó sobre sus propios sentimientos. Sabía que quería aprender y pasar tiempo con Tomás, pero también sentía la necesidad de proteger su corazón y su confianza. Comprendió que era natural sentir miedo y cautela, pero que también era importante abrirse y dejar que la sinceridad de las acciones de Tomás la guiara. «Tomás», dijo Nayeli con suavidad, «siento que puedo confiar en ti, pero necesito tiempo para estar segura de todo. No quiero apresurarme ni tomar decisiones sin pensar». Tomás asintió, reconociendo la importancia de sus palabras. Lo entiendo perfectamente. Nayeli dijo. «No hay prisa. Cada día es una oportunidad para demostrar confianza y respeto. Aprenderemos juntos paso a paso». Esa respuesta calmó a Nayeli. Saber que Tomás respetaba su ritmo y entendía sus necesidades le dio tranquilidad. Comenzó a sentir que podían construir algo sólido basado en respeto y sinceridad. Más tarde, mientras ayudaban a organizar las herramientas y preparar el corral para la noche, Nayeli notó que su corazón se sentía más ligero. La confrontación del día anterior y la conversación de la mañana habían abierto un espacio de comprensión y seguridad entre ellos. Ahora podía observar con claridad que Tomás no solo estaba interesado en ella por razones superficiales. Después de terminar las tareas, Tomás propuso caminar hacia un pequeño mirador cerca del rancho, desde donde podían observar el paisaje y la puesta de sol. Nayeli aceptó con entusiasmo. Mientras caminaban, hablaron de sus sueños y esperanzas. Nayeli compartió su deseo de aprender más sobre la naturaleza y las tradiciones de su pueblo, y Tomás habló de su intención de cuidar la tierra y enseñar a otros con paciencia y respeto. Al llegar al mirador se sentaron juntos observando cómo el cielo se transformaba con colores cálidos y suaves. Era un momento tranquilo, lleno de reflexión y serenidad. Nayeli pensó en lo que había aprendido sobre la confianza. No se trata solo de palabras, sino de coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace. Mirando a Tomás, comprendió que sus acciones diarias reflejaban su sinceridad y cuidado. «Gracias por este día», dijo Nayeli. «He aprendido mucho, no solo sobre los animales y las plantas, sino también sobre ti y sobre cómo valorar la confianza». Tomás sonrió y respondió. «Y yo también he aprendido contigo, Nayeli. Cada día me enseñas a mirar las cosas desde otra perspectiva y a ser más consciente de mis acciones». La puesta de sol comenzó a desvanecerse y el cielo se llenó de tonos oscuros y estrellas. Nayeli sintió que este día había sido crucial para entender cómo avanzar en su relación con Tomás. No era solo aprendizaje práctico, era una oportunidad de reflexión, de observar, escuchar y decidir cómo acercarse al otro de manera segura y respetuosa. Cuando regresaron al rancho, Nayeli se sentó nuevamente a escribir en su cuaderno. Cada detalle del día, cada conversación y cada observación fueron anotados cuidadosamente. Reflexionó sobre la importancia de la paciencia, la sinceridad y el respeto, y comprendió que estos valores serían la base de cualquier vínculo verdadero. Tomás, por su parte, revisó nuevamente el corral y los animales antes de descansar. Pensaba en las palabras de Nayeli y en la importancia de demostrar coherencia entre sus palabras y acciones. Sabía que la confianza se ganaba día a día, y que cada momento compartido era una oportunidad para fortalecer su vínculo. Esa noche, la reflexión del día les permitió comprender que el respeto mutuo, la paciencia y la honestidad no solo eran esenciales para su relación, sino también para su propio crecimiento personal. Habían aprendido a observar, escuchar y valorar los pequeños gestos que construyen confianza. La cuarta jornada en el rancho terminó con la sensación de que algo importante estaba tomando forma. Nayeli y Tomás habían reflexionado profundamente sobre sus sentimientos y habían tomado decisiones conscientes sobre cómo continuar. Sabían que no todo sería fácil, pero también comprendían que con paciencia, respeto y sinceridad podían construir un vínculo sólido y significativo. El cielo estrellado cubría el rancho y la calma de la noche invitaba a soñar con futuros días, llenos de aprendizaje, colaboración. Ambos se durmieron con la certeza de que habían dado un paso importante en su relación. Habían reflexionado, conversado y decidido avanzar juntos, con cuidado y respeto.
El quinto día amaneció con un cielo claro y un aire fresco que recorría. Nayeli despertó con una sensación de tranquilidad y curiosidad. Cada día que pasaba se sentía más cómoda en el rancho y más confiada en la relación con Tomás. La confrontación de días anteriores, la reflexión y las conversaciones profundas habían creado un vínculo basado en respeto mutuo y sinceridad. Esta mañana, sin embargo, ella sentía que algo cambiaría, no de manera abrupta sino como un paso natural hacia una relación más cercana y consciente. Después de desayunar con su familia, Nayeli caminó hacia el rancho, llevando su cuaderno y lápices como siempre. Al llegar, vio a Tomás reparando una cerca que se había dañado durante el viento de los últimos días. Su mirada se encontró con la de ella, y ambos sonrieron con naturalidad. Había en ese gesto un entendimiento silencioso, compartían un respeto profundo y sabían que cada acción, cada palabra, contaba. «Buenos días, Nayeli», dijo Tomás. «Hoy trabajaremos en el corral y luego revisaremos el huerto. Después de eso, si quieres, podemos caminar un poco por los campos cercanos y observar cómo cambian las plantas y los animales durante la semana». Nayeli asintió, sintiendo una mezcla de emoción y curiosidad. Cada actividad con Tomás era una oportunidad de aprendizaje, pero también un espacio de conexión y confianza. Mientras se dirigían al corral, Nayeli observaba cómo Tomás interactuaba con los caballos y el ganado. Su paciencia, su respeto por cada movimiento y su atención a los detalles demostraban que sus palabras de confianza no eran vacías. Cada gesto reforzaba lo que ella ya había comenzado a sentir, que podía confiar en él. Mientras trabajaban en el corral, Nayeli revisaba la salud de los animales, limpiaba los establos y alimentaba a los potrillos. Tomás la guiaba con paciencia, corrigiendo suavemente cuando era necesario, pero siempre dejando que ella intentara por sí misma. La sensación de independencia combinada con la guía de Tomás le daba seguridad y confianza. Cada tarea se convertía en una lección no solo práctica, sino también emocional. Aprender a confiar en alguien que respeta tu espacio y tu capacidad. Después de terminar con los animales, se dirigieron al huerto. Nayeli revisaba las plantas, quitaba hojas secas y regaba cuidadosamente cada surco, mientras Tomás le enseñaba cómo observar signos de crecimiento, humedad y salud de cada planta. Ella se sentía fascinada por la combinación de conocimiento tradicional que ella traía y la experiencia práctica de Tomás. Cada acción reforzaba el aprendizaje mutuo. Nayeli enseñaba algo de su cultura, y Tomás mostraba cómo aplicar esas enseñanzas de manera práctica en su entorno. Mientras trabajaban juntos, Nayeli decidió hablar sobre lo que había sentido en los días anteriores. Sabía que la sinceridad era importante y que expresar sus pensamientos ayudaría a consolidar la confianza. «Tomás», dijo Nayeli tomando aire, «he estado pensando en todo lo que hemos compartido esta semana. Siento que he aprendido mucho de ti, pero también de mí misma. He aprendido a confiar poco a poco y a observar no solo las palabras, sino también las acciones». Tomás la miró atentamente, reconociendo. «Me alegra escucharlo», respondió con calma. «Yo también he aprendido contigo, Nayeli». «Cada día me recuerdas que la paciencia, la atención y el respeto son fundamentales, no solo para los animales y las plantas, sino para las relaciones entre personas». Nayeli sonrió, sintiendo un calor especial en su corazón. No era una emoción superficial ni impulsiva, sino una sensación de seguridad y comprensión. Sabía que Tomás la respetaba y valoraba su carácter, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Después de la conversación decidieron dar un paseo por los campos cercanos al rancho. Caminaban lentamente, observando cómo el viento movía las hojas y cómo los animales pastaban tranquilamente. Nayeli notó que Tomás le hablaba de manera diferente durante la caminata. Compartía pensamientos sobre la vida, la tierra y la importancia de mantener valores sólidos en todo momento. Ella, a su vez, compartía historias de su familia y las tradiciones de su pueblo. La caminata se convirtió en un momento de aprendizaje mutuo, donde cada palabra y cada silencio fortalecían la conexión entre ambos. En un claro del campo se sentaron a descansar junto a un pequeño arroyo. El sonido del agua corriendo y el canto de los pájaros creaban un ambiente de calma y reflexión. Nayeli miró a Tomás y con voz tranquila expresó lo que sentía. «Siento que puedo confiar en ti, Tomás, no solo por lo que dices, sino por cómo actúas. Cada día me enseñas algo nuevo, no solo sobre el rancho y los animales, sino también sobre cómo ser paciente y observar antes de actuar». Tomás sonrió, con una mezcla de orgullo y aprecio. «Y yo siento lo mismo contigo, Nayeli», dijo. «Me enseñas a mirar las cosas desde otra perspectiva, a escuchar y valorar cada detalle.
Esto es más que enseñar y aprender, es construir algo juntos, paso a paso. Ese momento se sintió como un cierre natural de toda la tensión y las dudas que habían sentido durante los días anteriores. La confrontación, la reflexión y la paciencia habían dado sus frutos. Ambos habían aprendido a confiar y valorar el vínculo que estaban creando. Al regresar al rancho, Nayeli y Tomás continuaron con las tareas finales del día. Nayeli ayudó a organizar las herramientas y revisar los corrales una vez más, mientras Tomás se aseguraba de que todo estuviera en orden para la noche. Cada acción se realizaba con cuidado y atención, mostrando que la responsabilidad y el respeto se habían convertido en parte de su rutina compartida. Al final del día, Nayeli escribió en su cuaderno todas las lecciones aprendidas, las emociones sentidas y las reflexiones sobre la confianza y el respeto. Comprendió que la relación con Tomás no era perfecta ni rápida, pero era sólida porque estaba basada en sinceridad, paciencia y comprensión mutua. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el rancho quedaba en silencio, Nayeli sintió una paz profunda. Sabía que podía confiar en Tomás y que él valoraba lo que ella era, no solo su presencia. Tomás, desde el otro lado del rancho, también reflexionaba sobre los días compartidos. Sabía que la sinceridad, la paciencia y las acciones coherentes eran esenciales para cualquier relación significativa. La historia de Nayeli y Tomás, que comenzó con curiosidad y aprendizaje, había alcanzado un punto de madurez. No era una relación basada en expectativas superficiales, sino en respeto, honestidad y la voluntad de aprender el uno del otro. Cada actividad, cada conversación y cada momento compartido habían sido pasos importantes hacia un vínculo sólido y consciente. Mientras la luna iluminaba el rancho, Nayeli y Tomás se despidieron para descansar, con la certeza de que su relación continuaría creciendo. Habían aprendido que la confianza se construye día a día, con paciencia, coherencia y respeto mutuo. No había promesas exageradas ni gestos grandiosos. Solo un compromiso silencioso de cuidarse y valorarse mutuamente. El rancho quedó en calma, con los animales descansando y el viento moviendo suavemente las hojas de los árboles. Nayeli se acostó pensando en todo lo vivido, las enseñanzas, las reflexiones y, sobre todo, la conexión genuina que había surgido entre ella y Tomás. Comprendió que la vida ofrecía momentos de aprendizaje que iban más allá de lo práctico. También ofrecía oportunidades para crecer emocionalmente, entender a los demás y construir vínculos significativos. Tomás, por su parte, miró las estrellas desde su ventana, recordando la sinceridad de Nayeli y la importancia de sus acciones diarias. Sabía que había encontrado a alguien que lo desafiaba a ser mejor, más atento y más consciente. Y en silencio agradeció la paciencia, la honestidad y el respeto que ambos habían cultivado durante esos días. La quinta parte de su historia terminó con un sentimiento de equilibrio y esperanza. Nayeli y Tomás habían enfrentado dudas, conversaciones difíciles y reflexiones profundas, y habían logrado construir una relación basada en confianza, aprendizaje y respeto mutuo. La historia no necesitaba un final dramático ni grandioso. Su resolución estaba en la calma, en la comprensión y en la certeza de que ambos podían crecer juntos, paso a paso, día a día. Con la noche cerrándose sobre el rancho y las estrellas brillando en el cielo, la confianza, la paciencia y la sinceridad habían sido los pilares de su relación, y ahora podían mirar hacia el futuro con la seguridad de que habían aprendido a valorarse y respetarse de verdad.